Hola colegas, en los videos anteriores hemos visto la normativa y el plan de trabajo. Hoy veremos sobre los estudios preliminares, con el objeto de obtener el diagnóstico de la situación actual del proyecto y de realizar la línea base técnico-socioambiental sobre la cual se actualiza o se reformula el proyecto. Los estudios preliminares son las actividades iniciales en la consultoría de actualización de estudios de agua y saneamiento rural que he considerado conveniente desagregar en tres grupos. El estudio de la información con que se cuenta del proyecto original que te proporciona la entidad, las bases del servicio de consultoría y los términos de referencia y los antecedentes del proyecto. El proyecto original tiene un conjunto de documentos que son los de carácter administrativo, las certificaciones y autorizaciones, los documentos técnicos sociales y los legales, que se tramitaron en su oportunidad. La entidad podría proporcionar un checklist para que puedan cotejar qué documentos tiene y qué documentos falta en el expediente original. Los documentos administrativos son la solicitud del alcalde de continuación de la intervención en su distrito y deberá adjuntar la designación del coordinador municipal y la credencial del alcalde y otros documentos que dieron origen al proyecto. Las certificaciones y autorizaciones. Ya hemos tratado con más detalle sobre estos documentos en el video sobre normativa. Lo pueden revisar si no lo recuerdan. Por eso haré solamente un breve recuento. Durante la actualización de los expedientes técnicos se debe verificar la vigencia de estos documentos. Para ello, la entidad tendría que establecerlo en los términos de referencia del contrato de consultoría e incorporar el costo respectivo en el valor referencial. El certificado de calidad de agua se debe verificar el cumplimiento de los parámetros según el reglamento de la calidad de agua para consumo humano, los límites máximos permisibles o los SECAS, pues por el tiempo transcurrido podría haber cambiado sus características. Además, solo se aceptarán los análisis realizados por laboratorios acreditados por INACAL. La Autoridad Local del Agua, que otorga la acreditación de la disponibilidad hídrica, es el documento que tiene una vigencia de 2 años. Es mejor solicitar su renovación antes que expire el plazo. Caso contrario, se tendrá que realizar el trámite según procedimiento TUPA del ALA. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, lo otorga la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura, que debe verificarse su validez y que sea compatible con el expediente técnico, ya que generalmente su trámite se ha realizado con información a nivel de perfil técnico. Y en caso que durante la ejecución del plan de monitoreo arqueológico los supervisores del Ministerio de Cultura detecten presencia de restos arqueológicos, tienen la facultad de solicitar la paralización de la obra. La certificación ambiental, ficha técnica ambiental o DIA, se debe verificar su consistencia con relación al proyecto y al presupuesto general para garantizar que en la ejecución de la obra se cumpla con las medidas adecuadas para la protección del medio ambiente y o protección para el trabajador de la obra. Caso contrario, cuando los supervisores del MINAM detecten estas irregularidades, impondrán sanciones administrativas para los responsables. Cuando el proyecto se encuentra dentro de un área natural protegida o zona de amortiguamiento, corresponde solicitar la certificación ambiental, de acuerdo a los procedimientos del MINAM y el CERNAM. La autorización DIGESA es respecto al uso de un sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno. Los documentos técnicos sociales son el perfil o ficha técnica y expediente técnico en digital y en impreso, el test de percolación, los aforos. Además, todos los proyectos de inversión pública deben incluir el plan de gestión de riesgos y vulnerabilidad.
Si es que no estuviera consideradas estas partidas, se tienen que incorporar en el costo directo. El padrón de beneficiarios es un dato muy importante que determinará si se mantiene el tamaño del proyecto original o se deberá reformular. Los documentos legales son la resolución directoral de aprobación del expediente técnico original. Este documento servirá de base para la nueva resolución directoral de aprobación del expediente técnico actualizado. La resolución municipal que crea la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento también tiene vigencia. El documento de renovación de HAS, el documento de posesión legal o de disponibilidad de los terrenos donde se emplazarán las obras, el contrato de consultoría del consultor original, el convenio con la municipalidad, se verificará su vigencia y las obligaciones de las partes a fin de suscribir los términos de la adenda de correspondencia. De todos los documentos mencionados, se revisará su vigencia, validez, que los datos sean correctos, que sean compatibles con el expediente técnico, que sean compatibles con la realidad, que estén dentro de la normativa vigente y su legalidad. Dentro de los documentos del proyecto, debemos dar particular importancia a la revisión del expediente técnico original, teniendo en cuenta que se interviene en los componentes de agua y saneamiento. De la revisión se determinará qué componentes deberán ser reformulados o actualizados. Se debe verificar que la concepción técnica del proyecto se enmarque dentro de la guía de opciones tecnológicas vigente. El caso frecuente es que el componente de saneamiento requiera ser reformulado incorporando uno de los tipos de VS de dicha guía. Pero también podría darse el caso que el componente de agua se requiera reformular por deficiencias en su planteamiento inicial. En ese caso se deberá informar a la entidad a fin de que se tomen acciones con relación al proyectista o consultor original, ya que él es el responsable del proyecto y a fin de que se determine el procedimiento a seguir. La actualización del presupuesto es obligatoria en ambos componentes y se deberá incluir las partidas que no hayan sido consideradas, así como los análisis de costos unitarios, cotizaciones, fletes, etc. El componente social también es importante revisar y actualizar los costos de ser el caso. Puede haber partes del expediente técnico original que se podrían mantener dependiendo del resultado del diagnóstico del estado situacional actual, de la población beneficiaria, del estudio de las fuentes de agua y otros factores que incidan en la vigencia del proyecto. No olvidar de seguir las pautas establecidas en los términos de referencia. Dentro de los alcances del servicio de la consultoría, tener presente que el nombre del proyecto, que es materia del estudio, no debe limitar en forma alguna las metas físicas a proponer y o a desarrollar en el estudio. El Programa Nacional de Saneamiento Rural, en su calidad de unidad formuladora, tiene la potestad de observar la denominación del proyecto, de considerarlo pertinente. El estudio debe enmarcarse en las normas técnicas vigentes o que entren en vigencia durante el plazo de la prestación del servicio. El consultor deberá estar en contacto permanente y mantener una estrecha coordinación con la supervisión, con la finalidad de compatibilizar los planes de trabajo, revisar los avances y así minimizar las observaciones que puedan plantearse durante el proceso de elaboración del expediente técnico. Asimismo, deberá coordinar con las municipalidades distritales y o provinciales del ámbito de intervención del proyecto. El estudio debe evaluar de manera exhaustiva las alternativas y metas físicas que se planteen para solucionar la problemática del agua potable y disposición sanitaria discretas en el ámbito de intervención. El consultor debe contar con el suficiente equipo humano en campo y gabinete,
tanto técnico como social, que le permita realizar una intervención óptima e integral para cumplir con las actividades incluidas en su plan de trabajo. La supervisión dará conformidad a los informes que presente el consultor. El consultor deberá cumplir con el cronograma del estudio presentado en el plan de trabajo, el mismo que contará con la conformidad del supervisor. El consultor, de acuerdo a la fuente de financiamiento, deberá elaborar el presupuesto del proyecto. Y en caso de retrasos o incumplimientos, se aplicarán las penalidades establecidas en los términos de referencia. Los términos de referencia son las reglas de juego que se pactan y deben cumplir las partes contratantes. Son elaborados por el área usuaria de la entidad para establecer, entre otros, los objetivos de la consultoría, el marco normativo, las condiciones, la experiencia del consultor, perfil técnico del equipo de trabajo, estudios básicos a realizar, plazo de ejecución, opciones técnicas a considerar, informes entregables o productos requeridos, plazos de presentación, de revisión, de subsanación. Se define también el contenido mínimo del expediente técnico, tanto del componente técnico como del componente social, cómo se debe presentar la versión final del expediente técnico. Se establece el sistema de contratación, el tipo de fuente de financiamiento. Se especifica si el presupuesto se desarrollará por núcleo ejecutor o por contrata. Se establece el costo de la consultoría o valor referencial, la forma de pago, las penalidades por infracciones o incumplimientos de contrato por parte del consultor, que se traducen en deducciones de los pagos al consultor. La ética y buenas prácticas profesionales. El contrato suscrito con la entidad, así como los términos de referencia, deben ser cuidadosamente estudiados para su cumplimiento estricto. Pero además se debería considerar que no todo está escrito en ellos. Por ello, hay cláusulas para el caso en que hubiera controversias. Pero debemos tener presente que siempre se debe poner en ejercicio las buenas prácticas profesionales y trabajar con ética profesional. Los antecedentes del proyecto. Para el estudio de los antecedentes del proyecto, se debe efectuar la recopilación de información que se hace de fuentes primarias y secundarias y la visita de campo que se hace previa coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad. La recopilación de información de fuentes primarias es información que se consigue de primera mano mediante indagaciones de preferencia en el ámbito de influencia del proyecto in situ. Es la que puedes ver y constatar tú mismo o sustentado mediante documentos oficiales de las autoridades de la comunidad, de las juntas administradoras de servicios de saneamiento, los funcionarios de las municipalidades. Ellos son los que tienen información documentada de toda la historia, antecedentes, entidades que han intervenido a lo largo de la vida del proyecto y cuáles son los componentes del sistema, cuál es la situación actual del sistema de agua y saneamiento, quiénes son los beneficiarios del proyecto. También te pueden mostrar fuentes potenciales de agua y te advierten de los riesgos y peligros que podrían afectar al proyecto, tanto técnicos, sociales y ambientales. Es importante que registres toda la información de manera ordenada e indicando la fuente de donde provienen. Las fuentes secundarias no te dan una información de primera mano, por lo que debes corroborar. Puede ser el expediente técnico del proyecto existente, información registrada en el invierte.pe, páginas de internet, encuestas a los funcionarios de la entidad o anteriores consultores, aquellos que han elaborado la idea del proyecto o los gestores sociales que han levantado información socioeconómica,
autoridades y organizaciones comunales. Se deberá conseguir todo documento que pueda proporcionarnos información que sean de utilidad para el proyecto y no olvidar de colocar la fuente bibliográfica en el pie de página o en el pie de los cuadros o tablas que se extraigan de alguna fuente. Se deberá utilizar la información una vez que haya sido fehacientemente verificada, directamente en campo y o cruzando entre varias fuentes. La visita de campo se debe planificar conjuntamente con las autoridades municipales y los beneficiarios de la comunidad. Se les indica con anterioridad que tengan a la mano la información que van a necesitar revisar. Se debe programar las siguientes actividades: viaje a la zona del proyecto, recorrido total desde la captación, reservorios, obras de arte, ingresar a algunas viviendas y verificar situación actual. Reunión con la JAS, verificar nombre de ubicación y tipo de las fuentes, de los reservorios y de las obras existentes. Verificar los datos de las salas, IRAs, coordenadas con relación al proyecto. Verificar el sistema existente, recorrido de la línea de conducción y estructuras existentes. Verificar el padrón de beneficiarios de las instituciones públicas, colegios. Verificar la cantidad de alumnos que hay en los colegios. Verificar la vigencia de la necesidad del proyecto. Muchas veces con el tiempo ya se ha perdido la necesidad. Verificar el grado de aceptación del proyecto. Se debe verificar la no intervención por parte de otras entidades. Verificar la libre disponibilidad de los terrenos de captación, reservorios y demás obras. Descartar posibles conflictos sociales. Podría ser una causal para que no pueda ser viable el proyecto. Verificar la compatibilidad del expediente técnico, la situación actual y la propuesta técnica. Realizar cotizaciones actuales de materiales, equipos, herramientas, transportistas. Esta actividad en realidad se podría dejar para una visita posterior. Verificar el flete rural, distancias de centros de abastecimiento, canteras, costos, asémilas, etc. Verificar el estado situacional actual y hacer un registro fotográfico de todo lo que se recorra en el ámbito del proyecto. Las actividades previas son actividades que de preferencia se deben realizar una vez que han tomado conocimiento de los términos de referencia. Se recomienda hacer una ayuda a memoria y una matriz de responsabilidades con una lista de preguntas o consultas que deben tener a la mano para poder manifestarlas a las personas con quienes se va a coordinar. Dependiendo de la envergadura del proyecto, se podría requerir realizar las siguientes actividades previas: coordinaciones con el alcalde o su equipo técnico y con las autoridades de la comunidad, puede ser la JAS, para aspectos relacionados a la visita del campo, rutas, autorizaciones, etc. En la selva, las comunidades nativas no permiten el ingreso de personas extrañas sin autorización de los apus. La información de contacto te puede entregar la entidad. La movilización de equipos de oficina, escritorios, computadoras, impresoras, fotocopiadoras, plotters, celulares, lo que creas que te va a ser necesario para poder desarrollar tu proyecto en el campo, mejor dicho, en el ámbito de influencia del proyecto. Traslados del equipo profesional, contratar movilidad, hospedajes, alimentación, compra de útiles de oficina, papelería, alquiler de equipos de topografía, estación total, GPS, otros que sean necesarios, alquiler de camionetas, socialización del proyecto entre los beneficiarios, alquiler de una oficina equipada con servicios de agua, luz, teléfono, internet, de ser el caso, ¿no? En los términos de referencia se estipula un personal clave y un personal de apoyo
como mínimo que deberá participar en el proyecto. En general, este equipo mínimo deberá estar conformado por los siguientes especialistas. Un jefe de proyecto, que puede ser ingeniero sanitario, civil o mecánico de fluidos, así está estipulado en la norma. Un especialista en formulación de proyectos, ingeniero sanitario o civil o mecánico de fluidos. Un especialista en costos y presupuestos, ingeniero civil. Un especialista social para elaborar el expediente social. Se considera como personal de apoyo un ingeniero asistente de campo y gabinete, un especialista en electromecánica en caso de captación subterránea, un especialista ambiental en caso que el proyecto requiera realizar un día o que se encuentre en zona de amortiguamiento, en zona de reserva, ¿no? Especialista en hidrogeología, hidrólogo. Un arqueólogo para la gestión del CIRE y elaboración del PMA. Un topógrafo, también un cadista, dibujante, asistente administrativo. Se debe organizar el equipo mínimo que va a viajar al ámbito del proyecto a recabar toda la información de campo. Evaluar si es necesario que viajen todos, cuántos viajes se realizarán y la duración de cada viaje. El jefe de proyecto debe participar en todos los viajes de preferencia y organizar para que todos los miembros del equipo recopilen la información correspondiente a su tema, a su especialidad, que posteriormente se deberá socializar y hacer cruce de información con todo el equipo. No olvidar que el social debe participar desde el primer viaje para realizar la validación en campo del número de habitantes. De eso depende el dimensionamiento de tu proyecto. Solicitar a la entidad los informes de revisión del expediente técnico original. Sucede que estos proyectos pasan de una entidad a otra y son sometidos a revisión por los especialistas antes de ser lanzados a su actualización. Estos informes deberían ser parte de los términos de referencia en realidad. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Si te gustó, por favor, dale like a este video, comparte y activa la campanita. Y próximamente les estaré presentando un nuevo video que va a ser la continuación de este. Gracias y hasta la próxima, colegas.